Y bien, continuamos en otra segunda entrega hablando acerca de la iglesia. Entonces entendemos que la iglesia es un grupo de hombres y de personas apartados para Dios. La palabra iglesia significa un grupo de hombres guardados para Dios. Una congregación, una aglomeración de personas guardados para Dios. Si bien es cierto, retomando los antecedentes de la entrega pasada, siempre hacemos comentarios, vamos a la iglesia, nos vemos en la iglesia, nos vemos en el templo, bueno, pero lo decimos entendiendo que en el argot criollo, vamos a decirlo así, entendemos que es la iglesia, pero sabemos que es casa de oración. Esto es bueno que estemos educados en estos términos. Entonces, como iglesia, recuerde que ese misterio fue otorgado a nuestro hermano Pablo, ¿verdad?, para instruir a los gentiles. Recuerde que los gentiles, todas aquellas personas que no son judías étnicamente. Entonces, ese misterio o esa palabra ni siquiera se oía en el Antiguo Testamento. Si bien es cierto que, bueno, Mateo hace alusión, creo que en una oportunidad o en dos oportunidades, Mateo 16, 13 en adelante, o 18, 18, algo así. Pero en esa primera oportunidad, en Mateo 16, 13 en adelante, es cuando Jesús le dice a sus discípulos, usted lo puede leer y no se quede con el texto, busque el contexto. Mateo 16, del 13 en adelante, dice que había llegado a Filipo, Cesarea de Filipo, y le dice él a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Jesús los observa y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Sabemos el pasaje, lo conocemos, todos lo conocemos. Dice que Pedro rompe el silencio y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre ti edificaré mi iglesia. Allí es mencionada esa parte de la iglesia. Entonces, los amigos católicos toman eso y dicen, el primer papa fue Pedro. Vea la declaración que dice allí y se agarran de ese texto bíblico sin buscar el contexto, sin buscar el significado. Es aquí la importancia de estudiar la Biblia sistemáticamente, ojo, entendiendo que ningún hombre con sus estudios seculares, con sus estudios en letra, con sus estudios personales, va a obtener la interpretación. Tiene que entender que la interpretación la da el Espíritu Santo, puesto que Él es el autor de la palabra de Dios. Si el hombre conoce esto, si el hombre reconoce esto de corazón y sabe, pues entonces Dios le permitirá, con la llenura del Espíritu Santo, tener luces acerca de la palabra de Dios. Muchas personas se pueden reír, se pueden burlar, como siempre lo digo, pero de esas burlas darás cuenta a Dios. Amado hermano, amado amigo, esta declaración, cuando nuestro Señor le dice, sobre ti edificaré mi iglesia, es sobre la declaración que Él acababa de manifestar. Tú eres Dios, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración, dice Jesús, edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. Entonces muchas veces dice, oye, y hay chistes, muchos cuentos, muchos chistes, muchas anécdotas que son por supuesto chistes, y dice, y tocó allá, se murió fulano y tocó y salió San Pedro viejito con el mazo de llaves y bueno, las personas lo agarran para chistes y lo agarran. Amado amigo, amado hermano, en esa oportunidad fue nombrada la palabra iglesia, y también en otra oportunidad acerca de en Mateo 18 del 15 en adelante, cuando Jesús explicaba, ¿verdad?, los asuntos relacionados a cómo se deben arreglar las cosas entre hermanos o aquel que no quiera reconocer su pecado. Entonces es mencionada allí, si tu hermano comete pecado contra ti,
Si te oye, le has ganado. Si no te oyere, ve y búscate a uno o a dos testigos. Si no te oyere, ve a la iglesia. Allí también es mencionada también la palabra iglesia. Sin embargo, entendemos y comprendemos entonces que la iglesia fue el misterio que Dios le reveló o fue revelado a Pablo para instruir a los gentiles. La iglesia es nacida en el capítulo 2 de Hechos. Allí nace la iglesia, después que nuestro Señor asciende, verá que transcurren aproximadamente, después de esa ascensión aproximadamente, ya él lo había dicho en capítulo 1, creo que verso 8 del mismo libro de Hechos, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo. Los estudiosos afirman, unos dicen que transcurrieron aproximadamente 10 días cuando nace la iglesia. Podemos observar entonces que la declaración que Dios le dice a Pedro, y te daré las llaves de la iglesia. Muchas personas, se cuestionan acerca de esto y empiezan a investigar, pues con la ayuda de Dios. Dios le da luces, Dios le da sabiduría al hombre para que investigue, pero también nos da muchas herramientas, ¿verdad? El cual tenemos la historia, pero recuerde que la historia depende de Dios. Dios no depende de la historia depende de Dios. Entonces hay muchas cosas allí, como la cultura de los judíos, ¿verdad? Recordemos entonces que para entender estos temas, Mateo 23, capítulo 13, él hablando con los escribas y con los fariseos, le dice, ustedes cerraron el reino de Dios, puesto que no dejan entrar, ni entran ni dejan entrar a los demás. Dice primero, iniciando el capítulo 23 de Mateo, usted debe anotar, Mateo 23, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, y le dice él a los judíos, todo lo que ellos digan que guarden, guárdenlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y sigue narrando y dice, ponen cargas sobre los demás y extienden sus filacterías y sus flecos, etcétera, 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 ¿no? Y en el 13, que es el versículo que nos atañe para hablar referente a las llaves que le fueron otorgadas a Pedro, dice, ustedes cerraron el reino de los cielos. Los judíos. Recuerde que Juan dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Juan 1 del 1 en adelante. Céntrese en los primeros 18 versículos de Juan. Pero Juan dice allí, creo que es el versículo 6, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es a nosotros, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, de tal manera que Dios no ha desechado a Israel, como dice el hermano Pablo, pero hay que leer el capítulo 9, y el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Romanos. Los 3 capítulos usted debe leerlos para entender que Dios no ha desechado a Israel. Dios no lo ha desechado, sin embargo, le dio un stock, como quien dice, lo tiene allí en banca, mientras los jugadores están. Recuerde que los jugadores de la banca son muy importantes. En el momento en que el árbitro determine incluirlo, pues allí viene. Allí ellos también entrarán en acción. Pero lea Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, para que usted entienda que la iglesia tiene el balón ahorita. La iglesia, los hombres de Dios como iglesia, tenemos ahorita el balón en la mano, vamos a decirlo que de esta manera. Pero existe el pueblo de Israel. Muchas personas dicen y afirman, ya no existe Israel, porque se basan en Gálatas, creo que 3:25 por allí, 3:24, hay un texto que lo dice, pero eso es en sentido espiritual. Pero Dios no ha terminado con Israel. Léase los 3 capítulos 9, 10 y 11 para que entienda el contexto, y al final de los tiempos Dios tratará con Israel. Eso es en la semana 70 de Daniel. Por supuesto, otro tema de otra entrega es esto, pero lea allí para que usted vea que Dios no ha terminado con Israel. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos promesas espirituales.
Recuerde, promesas espirituales. Si bien es cierto que personas leen Mateo 6 del 31 en adelante y lo malinterpretan cuando nuestro Dios dice, cuando Jesús literalmente dice, y estas cosas serán añadidas. Las personas creen, dice, estas cosas. Dice así el pasaje: no os afanéis por lo que hayáis de comer o por lo que hayáis de vestir, porque estas cosas pedían los gentiles. Pero Dios sabe de qué tenéis necesidad. Mas busca primero el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, estas a las que está haciendo alusión, ¿no?, estos versículos, serán añadidas. Recuerde que allí no está metida la riqueza, la cuenta bancaria. No. Está haciendo alusión allí. Ojo. La voluntad de Dios es que vivamos peregrinamente, no de una manera, vamos a decirlo que humildemente, pero entre comillas, porque la persona cree que ser humilde es cargar un pantalón roto o etcétera, etcétera. No, eso puede ser designio de otra cosa, ¿no? Pero entienda el hombre de Dios que como iglesia nosotros no tenemos promesas terrenales. Dios te quiere bendecir, obviamente que sí me quiere bendecir, pero las bendiciones que Dios quiere primero para el hombre son las espirituales, que tú le conozcas, y es a través de las Sagradas Escrituras que vamos a conocer a Dios. Es a través de las Sagradas Escrituras que nos vamos a conocer, a adoptar el carácter de Dios. No de una manera que yo tenga que tener experiencias, que me revuelque, que yo sueñe a cada rato y que yo viva por mi sueño. Soñé tal cosa y eso es Dios que me está hablando. Si quieres que Dios te hable, abre la Biblia. ¿Quieres tener revelación de Dios? Abre la Biblia. ¿Quieres que Dios te revele? Abre la Biblia y guárdate para Dios. Y Dios te revelará en el estudio, haciendo estudios. Dios te va a revelar lo que significa cada cosa de lo que tú puedas leer. Entonces, personas, oye, me metí, tengo 8 días de ayuno. ¿Por qué? Porque estoy orando por un buen trabajo, porque estoy orando por un carro, porque estoy orando por ese empleo, porque Dios, dice en Juan, Dios quiere bendecirte así como prospera tu alma. Y se agarran del texto bíblico, la salutación, la carta que que Juan le manda a su amigo Gallo. Y se agarran de eso y no quieren soltar eso. Recuerde, como iglesia tenemos promesas espirituales. Si realmente gustaste la benignidad de Dios, como dice Pedro, recibiste a Cristo de corazón, renuncia al viejo hombre, renuncia a las prácticas cotidianas y mundanas que practicabas antes. Ese es el poder a que Dios hace referencia. Entonces, como iglesia, entendemos que la palabra de Mateo 23:13, el reino de Dios, ustedes lo cerraron. Entonces Dios hace un stop con Israel, ¿verdad? Y Pedro, en el discurso inaugural, recuerde que Dios escogió a Pedro. Cuando vino el día de Pentecostés, dice que vino un viento como un estruendo, como de un viento fuerte, y los que estaban allí, se estremeció la casa, 120 personas, y hubo la bulla, y habían venido personas de diferentes lugares, con diferentes lenguas, de idiomas, por supuesto. Lengua significa idioma, busca el contexto allí. Capítulo 2 del libro de Hechos, y estos se sentían atónitos y extrañados porque ellos podían entenderle, a que hablaban en su propia lengua. Entonces, no fue por la bulla, no fue por el alaraco que hubo allí que las personas se entregaron, sino fue por el discurso que Dios dio por boca de Pedro. Eso está en el capítulo 14 en adelante, en el versículo 14, capítulo 2 de Hechos, versículo 14 en adelante. Pedro rompe el silencio y dice: ¿qué estáis pensando? Dice: varones israelitas, estos hombres que ustedes ven acá, porque unos se burlaban de ellos y decían: estos están borrachos, apenas es la hora tercera. Y Pedro dice: no están borrachos, ni están llenos de mosto. Esto que ustedes ven acá no es nada más y nada menos que lo dicho por el profeta Joel. En aquel tiempo, dice Pedro, dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nuestros ancianos soñarán, nuestros jóvenes verán visiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y él sigue el discurso. Y ellos, atónitos, dice Pedro, en todo el discurso del 14 al 38,
dice que ellos se sintieron atemorizados porque eran los judíos que le estaba hablando. Note que cuando hubo la bulla no hubo ninguna conversión. Después que Pedro da el discurso, que ellos le dicen a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Léalo con calma y busque el contexto. Y dice que allí el pasaje sigue diciendo que se añadieron 3,000 personas. Fue por la predicación de la palabra, fue por la predicación con denuedo, por la llenura del Espíritu Santo, que Pedro habló primero a los judíos. Dice allí, note allí, varones israelitas, varones judíos, en todo eso del 14 al 38, usted puede buscar allí las veces que lo nombra y es al pueblo judío que le habla. Pero conforme se añadieron, pues entendemos que el libro de los Hechos es un libro de transición del judaísmo, de los que judaizaban o de los que eran religiosos, hacia el cristianismo. Pedro fue primero hablando a los judíos. Entonces también Pedro habló a los gentiles. Capítulo 10, la conversación con Cornelio. Cornelio, un hombre gentil, pues entonces Pedro predicó primero a los judíos y después a los gentiles, esto es a nosotros. Entonces recuerde que Pedro abrió la llave de los cielos, vamos a decirle así, utilizó la llave que le fue otorgada de esta manera, hablando primero a judíos, porque la salvación era primero para los judíos, pero a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pues a los que le recibieron nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lea Hechos capítulo 2, le hace todo el capítulo y puede entender. Y lea también Hechos capítulo 10, la revelación con Cornelio. Nos vemos en otra próxima entrega. Dios te bendiga. No te quedes con el texto, busca el contexto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estas enseñanzas te están llevando a cabo acá mismo en El Tigre, municipio Simón Rodríguez, estado en Anzoátegui, Venezuela. Sector La Esperanza, entre calle 3 y calle 4 y entre carreras 10 y 11. Allí está nuestro hermano Rafael Aponte, evangelista, pastor y maestro. Dios te bendiga.